Bueno muchachos, esta es la primera guía del periodo 4. Vamos a hablar de propiedades de la materia. Esta es la guía para ciencias naturales del grado octavo 4. Bueno, entonces vamos a trabajar propiedades de la materia para determinar propiedades físicas y químicas. Se van a ver los temas de sustancias puras, elementos, compuestos, cambios de estado y propiedades de la materia. La materia es todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La ciencia que estudia la naturaleza, composición y transformación de la materia es la química. La característica fundamental de la materia es que se puede medir. La unidad fundamental que constituye la materia es el átomo. Eso como una introducción. La actividad que se les propone para esta guía, después de ver la guía explicativa, es que definan qué es un elemento y un compuesto y dar ejemplo de cada uno de ellos. Identificar qué es una mezcla homogénea y una heterogénea y dar ejemplos de cada una de ellas. Y para terminar, cuáles son los estados de la materia y cuáles son las características de cada uno de los estados de la materia, que también está acá en la guía explicativa. No es sino que escuchen, presten mucha atención y lo vean las veces que sea necesario para lograr la comprensión y puedan contestar estas tres preguntitas. Y por último, siempre, como en todas las guías, autoevaluar su desempeño, cómo fue su actitud frente a la guía y asignar una nota. Bueno, empecemos entonces con qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentre. Por ejemplo, el agua tiene una fórmula de H2O y quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa siempre va a ser la composición del agua. Si cambiáramos su fórmula, entonces estaríamos hablando de otro compuesto. Una sustancia pura no se puede descomponer en otras sustancias más simples utilizando métodos físicos. Una sustancia pura tiene propiedades características propias o definidas. Dentro de las sustancias puras existen dos tipos, elementos y compuestos. Entonces los elementos son las unidades más simples que están organizadas en la tabla periódica. Todo lo que nos rodea está compuesto por elementos o compuestos y los identificamos en la tabla periódica como elementos individuales. Ya cuando hablamos de compuesto es porque estamos hablando de la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Cuando ya hablamos de elementos unidos, entonces nos estamos refiriendo a compuestos. Entonces tenemos estos tipos de sustancias puras: elementos, que son los átomos individuales sin mezclarse, sin enlazarse con otro elemento, y los compuestos, que son dos elementos unidos o más. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de mezcla. Una mezcla se caracteriza porque hay dos o más sustancias o elementos que se encuentran unidos pero no combinados químicamente, y por eso es posible separarlos. Entonces, una mezcla es juntar dos sustancias pero no existe una reacción química. Entonces las mezclas homogéneas son las mezclas que nosotros no podemos identificar qué fue lo que mezclamos. Por ejemplo, si usted a un vaso de agua le agrega una cucharada de azúcar, el azúcar al ratico se disuelve totalmente en el agua y usted visualmente no puede ver el azúcar disuelto en el agua, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una mezcla homogénea porque no podemos ver las dos sustancias que mezclamos. Las heterogéneas es cuando en la mezcla no se mezclan, no se compactan y se pueden ver las dos sustancias que se mezclaron, que se juntaron. Por ejemplo, el agua y el aceite. Cuando nosotros a un vaso de agua le agregamos, por ejemplo, una cucharada de aceite, el agua y el aceite no se mezclan, el aceite no se diluye en el agua. Entonces podemos hablar de dos fases, la fase del agua y la fase del aceite. Como estamos viendo visualmente, estas dos sustancias pues se pueden identificar, entonces decimos que es una mezcla heterogénea. Entonces la mezcla homogénea es donde no podemos identificar las sustancias que se mezclaron, ¿cierto? Porque una se diluye en la otra. En las heterogéneas no hay esta combinación y se pueden identificar las dos sustancias que se mezclaron.
Entonces, bueno, vamos a definir las mezclas homogéneas. Es una mezcla cuyos compuestos están mezclados de forma uniforme, encontrándose en una sola fase. En el ejemplo que yo les daba del azúcar y el agua, en el momento inicial el azúcar está en estado sólido, lo agregamos al agua e inmediatamente empieza a diluirse, a mezclarse, ¿cierto? Y podemos ver al final que es una sola fase, no podemos identificar el azúcar diluido, ¿cierto? Y la mezcla heterogénea es una mezcla en la cual sus elementos no están distribuidos de forma uniforme y presentan al menos dos fases, ¿cierto? Lo que les decía, se pueden identificar los compuestos que se mezclaron porque una no se diluyó en la otra. Quedan las dos separaditas, entonces se pueden observar las dos fases. ¿Qué características tienen las mezclas homogéneas? Que son sustancias que están compuestas, que los compuestos se distribuyen uniformemente, no es posible distinguir sus componentes por separado a simple vista, se encuentran en una sola fase, mantienen la misma composición química a lo largo de toda la solución. A sus componentes en una solución se les conoce como soluto y solvente. En el ejemplo que les daba del azúcar y el agua, el soluto es el que se disuelve, entonces estamos hablando de que el azúcar es el soluto, y el solvente es en la fase o en la sustancia donde se disuelve el azúcar, que en este caso sería el agua. El agua sería el solvente y el azúcar sería el soluto. Para las mezclas homogéneas, las características son que en sus componentes no se distribuyen de forma uniforme. Es posible distinguir sus componentes a simple vista. Se encuentra en al menos dos fases, ¿cierto? Se pueden identificar los compuestos que se mezclaron. La composición química de sus elementos varía según la región de la mezcla, porque como al no combinarse, tenemos una región que tiene una sustancia y otra región que tiene otra sustancia, entonces van a tener composiciones químicas diferentes. La solubilidad. En la homogénea, al mezclar sus componentes, particularmente líquidos, estos son miscibles o son solubles, ¿cierto? Lo que yo les decía del azúcar, el azúcar se disuelve en el agua, entonces eso es solubilidad, que se pueda mezclar y disolver. En cambio, en la heterogénea sus componentes son inmiscibles o son insolubles, no se disuelven, no se mezclan, ¿cierto? Métodos de separación. Entonces existen métodos de separación físicos como destilación, cristalización, cromatografía, extracción por disolvente o evaporación. Y en la heterogénea es filtración, decantación, sedimentación y centrifugación, porque como no están mezclados se utiliza es el tamaño pues como de las partículas. Ejemplos de mezclas homogéneas. El aire es una mezcla homogénea, es una mezcla de algunos gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Que nosotros no podemos ver el aire. En el aire están disueltos estos tipos de gases y es una mezcla gaseosa homogénea. Aleaciones en el bronce o el acero, que son mezclas de metales, ¿cierto? Metales que se juntan para dar algunas propiedades y no se nota cuál metal es, ¿cierto? Vemos algún compuesto que está mezclado por dos metales, pero a simple vista no se ven cuál es cuál, ¿cierto? Entonces una mezcla sólida homogénea. El agua mezclada con azúcar o sal, ¿cierto? La sal también se disuelve en el agua, entonces producen mezclas homogéneas. Ejemplos de mezclas heterogéneas como una ensalada, mezclas de concreto donde se mezcla por ejemplo arena con cemento, podemos ver esa mezcla homogénea, esa mezcla heterogénea donde podemos identificar la arena que es un poquito más gruesa y el cemento que es un poquito más pequeño los diámetros de la sustancia. Un cubo de hielo en una bebida, por ejemplo, si usted en un jugo echa un cubo de hielo, antes de que se disuelva obviamente podemos ver dos mezclas, podemos ver la fase líquida y la fase sólida, entonces ahí podemos decir que es una mezcla heterogénea. Bueno, entonces vamos a hablar de los estados de la materia que generalmente nosotros conocemos. Estamos hablando del estado sólido, líquido y gaseoso, aunque hay otro estado de la materia que es el estado plasma, pero ahorita más adelante hablaremos de él. Entonces, ¿qué pasa molecularmente
con los tres estados de la materia. Entonces vamos a hacer el ejemplo con algo que nosotros conocemos en los tres estados, y es el agua, ¿cierto? Nosotros el agua la conocemos en estado líquido, en estado sólido, cuando ponemos un hielo en la nevera, cuando ponemos a hacer hielo en la nevera, entonces tenemos el agua en estado sólido, y en estado gaseoso cuando nosotros ponemos a hervir agua, ¿cierto? Usted puede ver el vapor de agua cuando el agua está hirviendo. Entonces, ¿qué pasa molecularmente? El sólido entonces tiene un aspecto más duro, tiene una forma definida. Entonces miren que en la parte sólida se ven las moléculas, supongamos que cada una de esas circunferencias es una molécula de agua. Entonces podemos decir que las moléculas de agua están totalmente juntas y organizadas. En el estado líquido entonces ya no tiene una forma definida, tiene la forma del recipiente que lo contiene, y sus moléculas de agua, que están representados por esos circulitos, los podemos ver un poco más separados. Entonces están más separados a comparación del sólido, pero también de una forma ordenada. ¿Y qué necesitamos para un cambio de estado? De sólido a líquido en el agua, por ejemplo, de que ese hielo se vuelva líquido, aumentar la temperatura, ¿cierto? Bueno, en estado gaseoso entonces podemos ver que las moléculas están totalmente separadas, ya no hay forma uniforme, ya no hay organización, ya no tiene forma definida, ¿cierto? Entonces las moléculas están totalmente dispersas. Si por ejemplo destapáramos ese envase donde se muestran esas moléculas gaseosas, entonces simplemente todas esas moléculas de agua se dispersan en el aire. Entonces esos son los ejemplos de los estados de la materia. ¿Qué pasa cuando está en el estado sólido? ¿Qué pasa en el estado líquido y en el estado gaseoso? Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el estado plasma. ¿Qué es el estado plasma? Nosotros no es muy común para nosotros porque nosotros no lo vemos en la vida diaria. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy especiales. Tiene características propias que no se dan en los estados sólidos, líquidos o gases, por lo que está considerado como un estado de agregación de la materia. Como el gas, el plasma no tiene una forma o volumen definido, a no ser de que esté encerrado en un contenedor, pero a diferencia del gas, en el que no existen efectos colectivos importantes, el plasma, bajo la influencia de un campo magnético, puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles. Bueno, ¿qué pasa con el plasma? Mire que nosotros en los tres estados de la materia que ya habíamos conocido, sólido, líquido, gaseoso, hablamos de la molécula de agua, ¿cierto? Que las moléculas se separan, no están más juntas. Cuando hablamos de plasma, ya no hablamos de la molécula como tal, sino de los átomos separados. ¿Y esto dónde se da? A temperaturas muy altas que nosotros pues cotidianamente no manejaríamos, que son temperaturas como las que se encuentran en las estrellas o en el sol, que son millones de grados centígrados. Entonces en el plasma no tenemos moléculas como tal, no tenemos átomos como tal, sino que el átomo está totalmente dividido. Acá en la figura tenemos una muestra de cómo está constituido un elemento, un átomo. Está constituido por neutrones y protones, que son el núcleo del átomo, y alrededor están girando los electrones. Entonces en el estado plasma tenemos esos elementos totalmente dispersos, ¿cierto? Los electrones, los protones y los neutrones están totalmente separados. Entonces estos son los cuatro estados de la materia, ¿cierto? El estado sólido, entonces ya dijimos, moléculas uniformes, tiene un volumen definido, presenta dureza, ¿cierto? En los líquidos esas moléculas ya están un poco más separadas, no tienen una forma definida, es en el recipiente que lo contenga, aunque todavía presentan, las moléculas están organizadas y juntas. En el gas las moléculas están totalmente dispersas, no tienen volumen ni forma definida, y en el plasma entonces ya no hablamos de moléculas, sino que estos átomos están totalmente desintegrados en electrones, protones y neutrones. Bueno, entonces ya habíamos hablado un poquito de cómo se dan los cambios de estado. Para pasar hablando pues del agua, de sólido a líquido, entonces usted simplemente retira el hielo de la nevera, lo pone en la nevera, está a 0 grados centígrados o a menos
o a temperaturas bajo cero, cuando lo sacamos entonces ya la temperatura ambiente puede estar entre 15 a 25 grados centígrados o más, entonces aumentó la temperatura. Entonces por eso el hielo empieza a pasar de sólido a líquido y se llama fusión. De líquido a gaseoso, ¿qué tenemos que hacer para pasar del estado líquido al gas, al vapor? Entonces ponemos a hervir el agua, aumentamos la temperatura hasta que alcance su temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados aproximadamente, y ese paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. Hay una forma, algunos elementos, algunos compuestos pueden pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido y se llama sublimación progresiva, porque son sustancias altamente volátiles que se evaporan fácilmente. También hay un paso del estado gaseoso al líquido, por ejemplo cuando usted pone a hervir agua, ¿cierto? Usted tapó su olla para que hirviera el agua. Cuando usted destapa la olla, cuando ya dejó de hervir el agua, se enfrió el agua, usted destapa la olla, usted ve que de la tapa sale un montón de líquido de agua. Fue que ese vapor que estaba pegadito en la tapa, al enfriarse, pasó del estado gaseoso al estado líquido y se llama condensación. Y pasar del estado líquido al sólido, que es cuando nosotros metemos la cubeta de hielo a la nevera, que está en estado líquido para que se ponga sólido, se llama solidificación. Y también hay una manera de pasar del estado gaseoso al sólido sin pasar por el líquido y se llama sublimación regresiva, pero eso es a veces para muy pocas sustancias. Entonces, ¿qué es materia? Es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que las componen y describen. Las propiedades de la materia pueden ser a su vez propiedades extensivas o generales que dependen de la cantidad de masa, como son la masa y el volumen. Y hay propiedades intensivas o específicas que no dependen de la cantidad de materia, como la dureza y la densidad. Entonces aquí hay un pequeño mapa conceptual donde decimos qué cambios experimenta la materia ocupa un volumen, posee una masa, la materia experimenta cambios físicos o químicos. Los cambios físicos es que no cambia de su propiedad como tal. Un cambio químico es que la sustancia tiene un cambio y deja de ser esa sustancia con la que estábamos trabajando. La materia está formada por átomos, ¿cierto?, que son los elementos que están distribuidos en la tabla periódica, que pueden ser, que son sustancias puras, que individualmente son elementos, y ya mezclados, ya unidos entre dos o más, entonces presentamos los compuestos. Tienen propiedades comunes a todos los cuerpos, que son la general. Entonces recuerden que las propiedades generales son las que nos hablan de la cantidad de masa, como la masa, el volumen, el peso, la inercia y la impenetrabilidad. Eso depende de la cantidad de masa. Y las específicas no dependen de la cantidad de masa, como son las químicas, la oxidación, la combustión, la reactividad, que son propiedades muy internas de los elementos. Y las físicas, que son la densidad, la dureza, la maleabilidad, la elasticidad, entre otros. La densidad es una relación entre masa y volumen, no depende de la cantidad. La dureza es la representación de qué capacidad tiene un cuerpo para no ser partido. La maleabilidad de volver láminas, la elasticidad de que un cuerpo se enlongue un poquito y vuelva a su estado natural. Las organolépticas, que son de los sentidos, como el sabor, el color, el olor y la textura, que tampoco depende de la cantidad de materia. Entonces, las propiedades físicas son características de la materia que pueden ser observadas a medidas sin necesidad de cambiar la naturaleza química de la sustancia, ¿cierto? Como la masa corresponde a la cantidad de la materia, el volumen es el espacio ocupado por la materia, la divisibilidad es la propiedad que implica que la materia puede ser dividida en varias partes, compresibilidad, reducción del volumen a causa de una presión o aplicación de una fuerza, la elasticidad corresponde al regreso al volumen original de la materia luego de dejar de ser comprimida. La inercia es la propiedad de la materia que indica la resistencia al cambio o al movimiento. Las propiedades organolépticas son aquellas características que pueden ser percibidas por los sentidos, como el sabor, el color, el olor, la dureza o la textura.
El punto de ebullición es la temperatura que una sustancia hierve o pasa del estado líquido al gaseoso. Es una propiedad intensiva o específica, ¿cierto? Que no depende de la cantidad de masa. Ejemplo, si usted tiene una gota de agua, ya les había dicho que el agua tiene una temperatura de ebullición, o sea, de pasar del estado líquido al gaseoso, de más o menos 100 grados centígrados. Entonces, usted una gota de agua, para que pase al estado, alcance la temperatura de ebullición, necesita alcanzar 100 grados de temperatura, lo mismo que un vaso con agua o una piscina con agua, para que alcance la temperatura de ebullición, requiere alcanzar siempre 100 grados centígrados. Entonces, por eso esa no depende de la cantidad de materia. Las propiedades químicas son características de la materia que resultan de transformaciones o reacciones químicas, por lo tanto la estructura cambia. Están relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. Por ejemplo, el calor de combustión, que es la energía liberada cuando un compuesto se quema completamente. La estabilidad química se refiere a la capacidad de un compuesto de reaccionar con el agua o con el aire. Por ejemplo, una barra de hierro se deja en la lluvia al aire libre, se corroe o se oxida, ¿cierto? Entonces, estos son cambios químicos. En los cambios químicos, entonces hay una transformación y no podemos volver al estado original. Cambio en los cambios físicos sí se puede volver al estado original, ¿cierto? Y no hay un cambio en la estructura interior de los compuestos. En la química sí. Bueno, entonces esto es todo, muchachos. Espero que les haya servido y puedan resolver adecuadamente la guía.